Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Gracias por asistir a esta nueva semana. Recordándoles que ya la próxima semana es ya la primera prueba parcial. Y tenemos que presentar ya ahí nuestra primera parte del artículo científico, que es el abstract y la introducción. Como ustedes ya saben, más en este caso, como ya saben ustedes qué antena van a hacer, pues una breve descripción de la antena que ustedes pretenden hacer, indicando anchos de banda, polarizaciones y modelo o modelos que ustedes van a tomar y a adoptar, ¿sí? Eso como recordatorio para esta semana y la próxima que tenemos las tareas, ¿sí? Bien, vamos a continuar entonces el día de hoy viendo los parámetros de las antenas, analizando lo que es la impedancia de la antena como tal, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ir desarrollando, ¿sí? Entonces vamos a considerar que tenemos nosotros, como siempre lo hemos dicho, ¿no es cierto?, un generador. Aquí podemos tener una línea de transmisión y la antena. Pero el caso más sencillo de análisis es considerar que tenemos el generador conectado directamente a la antena, ¿sí? Considerando que la línea de transmisión tiene la misma impedancia que el generador, ¿sí? Entonces, el generador, como ustedes saben, tiene un voltaje y una impedancia interna, ¿sí? Entonces, aquí podemos ir poniendo. Aquí vamos a ir poniendo nosotros que la impedancia interna del generador es igual o tiene esta forma. ZG es igual a RG más JXG, una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Y de igual manera nosotros tenemos la impedancia de la antena que tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces podemos llamarle a esto nosotros un ZA, ¿sí? Como lo llaman normalmente, una Z de la antena que tiene una parte real más una parte imaginaria. Sin embargo, en el caso de la antena, ¿sí?, en el caso de nuestra antena, nosotros tenemos que en nuestra antena la parte real está dividida en dos componentes. Una componente de radiación y una componente de pérdidas. Entonces nosotros indicamos que la resistencia de la antena se compone de dos partes fundamentales. La resistencia de radiación, RR que la llamamos, que se conoce como la resistencia que nos va a permitir calcular cuál es nuestra potencia de radiación, porque acuérdense que nosotros calculamos la potencia de radiación en términos de vatios, y para que se dé eso obviamente debe haber una resistencia real. Si tuviésemos parte imaginaria, esa sería parte reactiva, por lo tanto la potencia sería en bars, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos nosotros nuestra diferencia. Entonces aquí nosotros tenemos una resistencia que las llamamos RR, que es la resistencia de radiación, y RL, que es la resistencia de pérdidas. Pérdidas debido a las características de la antena, ¿sí? Que pueden ser los materiales, ahí está la eficiencia de radiación de la antena. Entonces aquí nosotros tenemos nuestra resistencia de radiación, que será nuestro RR, y la resistencia de pérdidas, que será nuestro RL, ¿sí? Por eso de loss de pérdidas. Entonces con eso nosotros tenemos definido nuestra resistencia de radiación y nuestra resistencia de pérdidas como tal, ¿sí? Entonces, en función de eso, nosotros en este circuito sencillo podemos calcular, ¿sí? Podemos calcular cuál es la corriente que va a circular por este circuito en serie que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, si calculamos esa corriente que se está presentando, la corriente IG va a ser igual
al voltaje VG que estamos viendo ahí sobre la sumatoria de impedancias, ¿no? Entonces tendremos que eso es igual a esta expresión matemática. Si nosotros operamos sobre esta expresión matemática, entonces podemos agrupar la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Vamos a hacerlo de esa manera para ir trabajando, ¿no? Entonces aquí simplemente la trabajamos de esta manera. Donde nuestro RA podemos reemplazar nosotros por nuestro RR más nuestro RL, ¿sí? Y entonces tendremos nosotros nuestra corriente que está circulando acá. Y en función de eso, si conozco la corriente, ¿sí? Y conozco el voltaje, puedo calcular cuál es mi potencia total, ¿sí? Entonces, si queremos determinar cuál es nuestra potencia, ¿sí? Nuestra potencia será igual a la multiplicación de VG por IG, ¿sí? Considerando, obviamente, lo que siempre nos dice la teoría, ¿no? Que eso es igual a un medio de la corriente, aquí considerando corriente máxima, por VG, por la resistencia en este caso, ¿no? Entonces, en función de, perdón, la potencia de reacción. Entonces, con eso nosotros tenemos la potencia completa, ¿no? Entonces, aquí, si queremos calcular, eso ya sabemos que es igual del voltaje del generador multiplicado por la corriente del generador, pongámosle así, pero conjugado. Acuérdense de eso para poder tener el módulo. Esa será la potencia total que nosotros vemos que se está produciendo en el sistema. Esa será la potencia. Y si quiero calcular de esta potencia, cuál es la potencia, nos vamos a tener solamente en la resistencia de radiación, entonces tendremos lo que planteaba la ecuación que vemos hace un momento, ¿no? Entonces, si queremos calcular cuál es nuestra de radiación, eso será igual al 1/2 del módulo de la corriente. Tenemos voltaje por corriente conjugada. Si esto le reemplazo por la corriente, por la resistencia o por la impedancia total, entonces aquí tendremos que me da corriente por corriente conjugada, que es el módulo de la corriente al cuadrado. Entonces, para expresarlo eso, lo ponemos de esta manera, ¿no? Y esto por la resistencia de radiación. ¿Sí? Entonces, si consideramos esta como mi potencia de radiación, entonces eso será igual, ¿sí?, a tener esta corriente al cuadrado, ¿sí?, multiplicado por la resistencia. Entonces, nuestra potencia de radiación, Disculpe, dígame. en la segunda ecuación el J al lado de la X está sobrando, ¿no? Ah, sí, aquí se me fue. Listo, gracias. Bien, ahí está. Entonces, tenemos nuestra potencia, ¿sí?, de radiación, ¿sí?, que en este caso será igual al 1/2, ¿sí?, de, vamos a ponerlo aquí,
de nuestro voltaje VG al cuadrado. Y esto que va a multiplicar, ¿sí?, a la resistencia de radiación. Recuerden que estoy calculando la potencia en la resistencia de radiación. Por lo tanto, aquí tendremos la resistencia de radiación dividido para todo esto que tenemos acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y esto necesitamos nosotros el módulo. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, el módulo, ¿se acuerdan? Es parte real más parte imaginaria. ¿Sí? Entonces aquí tendremos, vamos a ponerlo así. Listo. Entonces tendremos nosotros esa como mi potencia de radiación como tal. ¿Sí? Esa es la potencia de radiación que va a entregar este sistema para que pueda irradiarse en el espacio libre. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, de acuerdo a lo que vimos cuando vimos directividad, cuando vimos ganancia, ahí vimos el concepto de lo que era la potencia de radiación. ¿Sí? Entonces una cosa es la entrada y otra cosa es la potencia que se irradia. Si yo quiero saber cuál es la potencia de entrada que viene a la antena, será la potencia que tenemos aquí, la potencia que tenemos de aquí. Entonces, si calculamos únicamente para recordarnos de esos conceptos, si pongo aquí cuál es la potencia de entrada de la antena, vamos a poner aquí con una A mayúscula, para que ustedes se acuerden. Entonces aquí vamos a tener esta misma expresión, pero aquí tendremos RR más RL más JXA. Entonces, la potencia que ingresa a la antena, ¿sí?, la potencia que ingresa a la antena, es esta potencia que estamos viendo acá, ¿sí? Y la potencia que está o que permite radiar es únicamente esta de acá, ¿sí? Entonces, obviamente, aquí me da la relación, ¿sí?, para determinar la eficiencia de la antena, ¿sí?, o también para determinar cuál es la ganancia de la antena, porque acuérdense que la ganancia de la antena está relacionada con la potencia de radiación sobre la potencia de entrada de la antena. Si son las mismas, la ganancia es exactamente igual a la directividad. Si no son las mismas, entonces la ganancia es igual a la eficiencia de la antena por la directividad, porque aquí se ve la eficiencia de la antena, ¿sí? Entonces eso es importante recordar, ¿sí? Ahora bien, si nosotros continuamos con este análisis, borremos esto de acá, borremos esto de aquí, que ya no nos interesa. Dejémosle esto acá arriba. Para poder tener, considerando el generador, ¿sí?, para poder tener máxima transferencia de potencia del generador a la carga, que en este caso es una antena, ¿sí?, para tener ese concepto que se llama M.T.P, máxima transferencia de potencia, ¿sí?, para tener la máxima transferencia de potencia, la condición que se debe cumplir, y que ustedes la conocen bien, no les voy a preguntar si me había olvidado, es que ZG sea a ZA conjugado, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, la condición que se cumple para tener máxima transferencia de potencia es que la impedancia
de carga sea igual a la impedancia del generador, pero conjugado, ¿sí? Eso significa, en teoría, ¿sí? Eso significa, en teoría, que nosotros vamos a tener que mi RG tendría que ser exactamente igual a RR más RL, ¿sí? Máxima transferencia de potencia, y que la parte imaginaria tiene que ser la misma, pero de signo contrario, ¿sí? Entonces, vamos a escribirlo acá. Es decir, que X debe ser igual a menos XA. Es la condición para máxima transferencia de potencia. Entonces, eso es algo que nosotros debemos acordarnos bien, ¿sí? Entonces, aquí tengo la condición para máxima transferencia de potencia. ¿Qué sucede si se cumple esta condición? ¿Sí? ¿Qué sucede si se cumple esta condición? La parte imaginaria, ¿sí? La parte imaginaria de esta ecuación tiene que hacerse 0, ¿sí? Y si esta parte imaginaria de esta ecuación se hace 0, ¿sí? Quitemos esto de aquí, la potencia de radiación se reduce a esta expresión matemática, ¿sí? Se reduce a esa expresión matemática como tal, porque la parte imaginaria desaparece. Y entonces la potencia de radiación cumple con esa condición, ¿sí? Y si nosotros decimos que RG es igual a RR más RL, ¿sí? Entonces aquí, de acuerdo, podemos reemplazar esto por 2RG, ¿sí? O podemos reemplazar esto por 2RR más RL, ¿sí? Entonces, si lo planteamos esto como una solución, ¿sí? Vamos a ponerlo esto por acá, ya, para que se entienda mejor. Entonces, nuestra ecuación, máxima potencia, entonces aquí podemos, si es, tendremos entonces 8, ¿sí? De radiación sería igual a esta expresión matemática que consideramos nosotros la frecuencia de potencia, ¿sí? Entonces, ahí, ante el texto, la máxima potencia, ¿sí? Tenemos este resultado. Entonces ahí tenemos que la potencia de radiación es un octavo de G al cuadrado de la resistencia de radiación sobre la resistencia de radiación más la resistencia al cuadrado, ¿sí? Si es que la resistencia de pérdidas es pequeña o despreciable comparado a RR, entonces ahí ya podemos poner que la potencia de radiación es un octavo de G al cuadrado sobre RR, ¿sí? Si es que RL es muchísimo menor comparado, ¿sí? Dejamos en este caso ahí nuestra potencia de radiación, ¿sí? Entonces es importante considerar esto que estamos teniendo acá, ¿sí? Que obviamente es lo que tenemos aquí con balance. Nosotros debemos tener que la de R a BG al cuadrado sobre 8 por la resistencia radial más RL al cuadrado, ¿sí? Y la potencia de pérdidas
va a ser esta expresión y la potencia del generador va a ser obviamente. Entonces, vamos a desarrollarlo acá. Entonces, ya tengo la potencia de radiación. Podemos, ¿cuál será nuestra potencia de pérdidas? Sí, que será exactamente la misma expresión, sino que acá tendremos la resistencia de pérdida. Y si con claramente y tenemos esto que estamos expresando acá, ¿sí? Podemos poner cuál será la potencia del generador, ¿sí? La potencia en la resistencia del generador. Esto será igual a esa expresión que está aquí. Y aquí tendremos nuestro RG, ¿sí? ¿De acuerdo? O RR más RL al cuadrado es igual a RG. Entonces, esto puede ser expresado como uno. Vamos a ponerlo aquí. Dividido para RG, ¿sí? Entonces, podemos nosotros plantear nuestra potencia en la resistencia del generador, que es igual a esto que está aquí, porque RL más RL mayúscula es igual a RG para máxima transferencia de potencia. Entonces, si reemplazo aquí RG al cuadrado, se me elimina y me queda RG, ¿sí? Que es lo que Balanis nos... Y entonces, tenemos claramente que la potencia del generador es igual a la potencia de radiación más la potencia de pérdida, ¿sí? Si la potencia de pérdida, entonces nosotros vamos a obtener, ¿sí? Vamos a obtener esta relación, ¿sí? Entonces aquí podemos poner nuestra relación matemática que la potencia del generador es igual a la potencia de radiación más la potencia de pérdidas, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen de lo que estamos viendo en este momento, ¿sí? ¿Qué es lo primero que debemos considerar? Primero debemos considerar cuál es la característica de la impedancia de una antena. Una antena, de hecho, va a tener una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria la vamos a tener siempre, aunque sean valores pequeños. Lo ideal, sí, lo ideal es que esa parte imaginaria tienda a cero. ¿Por qué? Porque el generador siempre va a ser diseñado para impedancias reales, sino que en términos generales podemos poner que tiene parte real y parte imaginaria, pero siempre va a estar para impedancias reales. Por ejemplo, si vemos un transmisor, un generador de señales, que ustedes ya vieron en el semestre anterior, tenía una impedancia de salida a 50 ohmios reales, la parte imaginaria es cero. Entonces, si tengo eso, tengo que conectar una línea de transmisión de 50 ohmios y la antena debe tener una impedancia de 50 ohmios, que es lo que ustedes van a tener que diseñar para su proyecto y para todas las antenas que hagamos, impedancia de 50 ohmios, ¿sí? Si es que hubiera el caso de que el generador tiene una parte imaginaria, ¿sí? Un J10 ohmios, un J5 ohmios, lo que ustedes tienen que hacer es diseñar una antena que la parte imaginaria tenga menos ese valor de la impedancia reactiva del generador, ¿sí? Para obtener máxima transferencia de potencia, ¿sí? Ahora, acuérdense que esto que hacemos aquí está diseñado para una única frecuencia. Para la frecuencia central, si cambia la frecuencia, teóricamente va a cambiar esa impedancia que estamos viendo. Entonces, si me voy a una frecuencia de la derecha o de la izquierda de la frecuencia, voy a tener simplemente un cambio de impedancia y por
lo tanto, voy a tener desacople, es decir, va a transmitir a la frecuencia central y a las otras frecuencias, va a transmitir, pero obviamente una parte se va a reflejar como tal. Y entonces es lo que tenemos. Y obviamente la resistencia de pérdida siempre va a estar porque los materiales no son los perfectos ni los ideales, ¿sí? Solamente que trabajemos ya con Arlon Diklat, ¿sí? Materiales ya para diseño de antenas como tal, entonces ahí sí la resistencia de pérdidas tiende a cero como tal. Entonces ahí la potencia o la ganancia es mucho mejor. Como ustedes van a trabajar con FR4, obviamente el FR4, primero las pérdidas sí se van a considerar en ese caso, ¿no? Entonces, esto es lo importante considerar. Entonces, en función de esto, nosotros tenemos aquí, ¿sí? Que la potencia de radiación no es igual a la potencia que entra a la antena, ¿sí? Entonces, esto podemos que es igual, ¿sí? A la potencia que entra a la antena, ¿sí? Entonces, hay una relación y por lo tanto hay una eficiencia de la antena en función de esta potencia de pérdidas, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos nosotros obtener, ¿sí? Que ya lo vimos acá, la potencia del generador, que es lo que va a entrar a la antena, es esta expresión que estamos teniendo aquí, ¿no? Entonces, si lo tomamos nosotros, la potencia de entrada, vamos a copiar esto y vamos a ponerla acá al final. La potencia de entrada, si consideramos, ¿sí? Si consideramos nosotros que esto se elimina, vamos a quitar esto, vamos a quedar únicamente con esa expresión matemática, ¿sí? Y si consideramos que queremos únicamente potencia, ¿sí? La potencia activa en vatios, no consideramos la potencia porque esa es la reactiva, vamos a tener esta expresión matemática, ¿sí? Pero como RG es igual a RL más, bueno, dejémosle ahí y vamos a replicarle, ¿sí? Entonces, la potencia activa, acá pongámosle no como P, sino como S, que sería la potencia compleja, ¿sí? La potencia activa sería únicamente esto que está aquí, pero como RG es igual a RR más RL, entonces aquí tendremos esto puesto aquí, esto se eliminaría, ¿sí? Aquí nos quedaría 1, aquí se eliminaría esto, dejémosle ahí, ¿ya? Y aquí nos quedaría un 4. ¿Sí? Con eso tendríamos nosotros la potencia de aquí sería un octavo, ¿sí? Un octavo, debido a que aquí tendremos al cuadrado. Esa sería la potencia total que ingresa a la antena. Si quiero la potencia total del generador, entonces sería el doble de esta potencia, ¿sí? Esta será la potencia de entrada a la antena, ¿sí? La potencia completa del generador será la potencia del generador, de la resistencia del generador, más la potencia de las dos impedancias. Entonces ahí tendríamos que es igual a un cuarto de BG cuadrado sobre RR más RL, ¿sí? Entonces en este caso podemos ver, esta es la potencia de entrada a la antena, ¿sí? Esta es la potencia de radiación, ¿sí? Entonces ahí tenemos una relación entre esas potencias como tal, ¿sí? Eso es importante considerar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, con eso nosotros estamos analizando lo que es la impedancia de la antena y cómo se hacen las potencias cuando mi antena funciona como transmisor, es decir, en términos de una radiación de onda electromagnética, ¿sí? Entonces, eso es importante considerar. Entonces, recuerden que el siguiente gráfico que nosotros vamos a analizar muy detenidamente cuando veamos un artículo científico es la impedancia de la antena, porque la impedancia de la antena está muy relacionada con la gráfica del coeficiente de reflexión que nosotros ya lo vimos, que me da el ancho de banda, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a ver un artículo de antenas, ya lo hemos
pero a retomarlo, más bien ver los artículos que me envió ya un grupo para poder revisar en conjunto. Déjenme ver que se conecte. Así que vamos a ResearchGate hasta ver. Vamos a esperar un ratito hasta ver que se descargue. Parece que está lento mi internet. Ya. Entonces, aquí ustedes pueden ver, sí, que tenemos estas dos gráficas, ¿no? ¿Sí? Vamos bien. La de la izquierda es el coeficiente de reflexión, donde se puede ver claramente, ¿sí? Que nosotros tenemos a una frecuencia, ¿sí? Mejor acoplamiento, digámoslo así, ¿no? Está acoplado. ¿Por qué está acoplado? Porque la impedancia va a tender a la impedancia que se quiere. Veamos aquí esta impedancia primero, aquí está, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, esta es una antena elíptica que está trabajando a 50 ohmios, ¿sí? Está trabajando a 50 ohmios. Entonces, si nosotros vamos al análisis de esta antena, entonces miren que nos da la parte real,
de la impedancia. Y entonces aquí nos está indicando, o tenemos que ver dónde tenemos nosotros 50 ohmios. Entonces, donde tengamos 50 ohmios es donde teóricamente tenemos mayor acoplamiento, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que hacen modificaciones o hacen optimizaciones de la antena para obtener o llegar a obtener los 50 ohmios como tal, ¿sí? Entonces, aquí, veamos qué dice acá en las gráficas. Esta de acá, parte real y parte imaginaria, ¿no? Entonces, mire, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, ¿sí? Entonces aquí, en la parte imaginaria, ¿a dónde tiene que tender? A cero. Donde yo tienda a cero es donde voy a tener la respuesta o el resultado que yo quiero, ¿sí? Porque obviamente estamos haciendo 50 ohmios, entonces miren, yo tengo aquí esta frecuencia, ¿sí? Entonces aquí yo tengo aquí cero, ¿sí? Y si me subo, ¿sí? Si me subo aquí, miren, yo estoy viendo aquí la parte real aquí, ¿cuánto? Alrededor de 50 ohmios, ¿sí? Entonces, en esta zona es donde vamos a tener nuestro resultado, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, dice antena diseñada. Entonces la antena diseñada es la azul. Entonces miren, la antena diseñada azul nos está indicando que en esta zona es donde tenemos nosotros el acoplamiento, ¿sí? Y luego de eso, ¿sí? En 50 ohmios sube a 75, aquí baja a 50, miren, esta zona está cerca de 50 y su parte real en el simulado, que es lo de acá, está cerca a cero. Entonces podemos tener un pequeño acoplamiento, no óptimo, pero lo podemos tener. Y por acá, en cambio, miren, ya la impedancia está haciéndose muy negativa, por lo tanto ya no voy a tener acoplamiento acá, peor. Aquí puede ser que sí, pero en cambio en esta zona de acá la impedancia es muy alta, por lo tanto no voy a tener mucho acoplamiento. Sin embargo, aquí en mi gráfica no es que estoy muy alejado de 50 ohmios, estoy entre 50 y 75, por lo tanto puedo decir que tengo algo de acoplamiento. Si yo tuviese una impedancia, aquí ya veo 100, 200, 300, ahí ya no tengo nada de acoplamiento. Por eso ustedes pueden ver esta gráfica en azul, ¿sí? Donde, como ya dijimos cuando vimos ancho de banda, bajo menos 10 dB, decimos que tenemos acoplamiento de la antena o que la antena funciona en esa banda. Entonces, aquí podemos ver que aquí funciona perfectamente, aquí deja de funcionar, pero todavía está bajo menos 10, es decir, todavía va a poder trabajar. Aquí funciona más. Por ejemplo, aquí me está indicando que en esta banda, en 1750, ¿sí? Miren, aquí tengo parte real casi 50, y en 1750 tengo parte imaginaria casi cero, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo que está trabajando bastante bien, ¿sí? Entonces, es necesario analizar qué pasa con la impedancia de entrada de la antena y en función de esa impedancia, calculamos el coeficiente de reflexión, ¿sí? Por eso es que es importante cuando se diseñar de tal manera que la parte real tienda a 50 ohmios y la parte imaginaria tienda a cero. Ese es uno de los objetivos principales de la antena. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo acá, ¿no? Que la potencia, si yo logro este acoplamiento, esa máxima transferencia de potencia, entonces mi potencia de radiación, ¿sí? Va a ser muy similar a la potencia del generador. ¿De acuerdo? ¿Sí? Va a ser muy similar a esta potencia del generador. Obviamente la potencia de pérdidas va a estar en mínimo, pero va a estar. ¿Sí? Entonces eso es importante considerar dentro de este análisis como tal. Otra de las gráficas fundamentales, considerando la resistencia y el coeficiente, puede estar en un artículo o no, o puede reemplazar a uno de estas, es la relación de onda estacionaria de voltaje, porque acuérdense que la relación de onda estacionaria está en relación, ¿sí? Está en relación a el coeficiente de reflexión, ¿sí? Acuérdense que hay una relación directa entre el voltaje, la relación de onda estacionaria de voltaje con el coeficiente de reflexión. Entonces, si yo supero un valor específico, entonces yo digo que funciona. Entonces, si analizamos acá esta gráfica azul, ¿sí? Con esta gráfica de acá, ¿sí? Si yo tengo BSWR menor a 2, entonces mi antena funciona. Si mi BSWR está mayor a 2, mi antena no funciona. Entonces, como ustedes ven, en toda esta zona, la antena teóricamente
funciona, ¿sí? Entonces, esas son las gráficas. Además, el diagrama de radiación, que son las gráficas que van a estar en todos los artículos científicos y que ustedes tienen que poner dentro de su proyecto. Bueno, para el segundo y tercer parcial, porque el segundo ustedes ya van a tener el diseño. Y luego tienen que poner estas gráficas de lo que ustedes obtienen ya simulado y también medido, ¿sí? Entonces eso es importante que ustedes puedan obtener y entender estas gráficas, ¿sí? Veamos este otro de acá, si es que este es master. Sí, entonces ahí ustedes pueden ver, ¿sí? Esos resultados. Veamos otro de acá que nos enviaron sus compañeros, a ver si está lo mismo, ¿no? Mire, aquí tenemos. Esta gráfica es importante. ¿Ya? Entonces, esas son las gráficas que ustedes van a poner, ¿no? Aquí tenemos la gráfica de la impedancia, ¿sí? Donde la impedancia va a funcionar, o más bien dicho, la antena va a funcionar cuando nosotros tenemos 50 ohmios reales, ¿sí? Miren, aquí la parte real es la morada, la parte imaginaria es la verde. Entonces, cuando nosotros vemos aquí 50 ohmios, ¿sí? Y prácticamente cero como parte imaginaria, entonces ahí estaríamos bien. Entonces, si yo veo aquí esta morada, voy a ubicar, miren, acá tengo 50, pero si parte imaginaria es 150, aquí no va a haber acoplamiento. Si yo me vengo acá, miren, acá tengo muy alto, vengo acá, ¿sí? Acá estoy en 50 ohmios, ¿sí? Pero tengo una parte imaginaria muy alta, ¿no? Entonces, cuando yo esté por cero en esta zona, voy a decir que tengo acoplamiento. Veamos a cuánto está, porque aquí tengo parte real 150. Sí, entonces, miren, estos parámetros de ese ya de cajón, yo veo aquí que esta antena no sirve. ¿Sí? Porque miren, aquí no tengo un acoplamiento 50 ohmios. Aquí tengo recién menos 6 dB, menos 6 dB. No puedo considerar que tengo un buen acoplamiento, por lo tanto, no me sirve esta gráfica como tal. Es decir, eso tendría que bajar a 50 ohmios y eso tendría que estar aquí en cero. ¿Sí? Entonces, si aceptaron ese artículo, chuta, está súper mal. ¿De acuerdo? Entonces, miren aquí, esto tiene que estar bajo menos 10 dB, porque claramente aquí vemos, ¿no? Aquí yo tengo, sí tengo una impedancia de cero, pero aquí tengo 150 ohmios. Entonces, 150 con 50 no voy a poder acoplar, ¿sí? Entonces, no se va a poder acoplar esta antena, ¿sí? Entonces, esta antenita ya de cajón, a los que les tocó ni le pararán bola, ¿no? Porque no funciona realmente, ¿sí? Veamos otra. Aquí tengo el VSWR. Acá tengo mi coeficiente de reflexión, radiación, pero no tengo buenos resultados. Ustedes pueden ver también la calidad de artículos científicos, ¿no? Aquí solamente me está dando coeficiente de reflexión, pero no me está dando impedancia. ¿Sí? Bien. Entonces, como les digo, lo importante es analizar y tener. Ustedes van a tener que presentar estas dos gráficas. Parte real, parte imaginaria de la impedancia y coeficiente de reflexión. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a tener que hacer. ¿Sí? Bien. Vamos a aprovechar este momento para tomar asistencia, a ver si están o no están. Señor Aski. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, señor Urquiza. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, señor Basantes. Buenos días, Inge, presente. Señorita Boniza, buenos días. Presente, buenos días. Señorita Bustos. Presente, Inge, buenos días.
Señorita Cabrera. No mismo la señorita Cabrera, no viene. O ya está en el otro curso. Creo que está en Señor el otro Caiza. curso, Inge. Ah, ya, bueno. Señor Caiza. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Señorita Cunalata. Buenos días, Inge, presente. Señorita Cusme. Presente, buenos días. Señorita Freire. Buenos días, presente. Señor Wambo. Presente, Inge, buenos días. Señorita Wanga. Presente, Inge, buenos días. Señor Guaitara. Presente, Inge, buenos días. Eso, despierte, señor Guaitara. Señorita Imbaquingo. Presente, Inge, buenos días. ¿Cómo estamos con el frío por Carchi? ¿Sigue haciendo frío o nada? Sí, Inge, demasiado. Ya. Señor Jara. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Señor Martínez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, señor Mayorga. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, señorita Moreno. Buenos días, Inge. Señor Núñez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, señor Ojeda. Presente, buenos días, Inge. Buenos días, señor Orozco. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, señorita Parra. Presente, Inge, buenos días. Señor Pizapa. Presente, buenos días, Inge. Señorita Pomaquiza. Presente, Inge, buenos días. Señor Quillay. Presente, Inge, buenos días. Vamos con los últimos. Señorita Quintuña. Presente, Inge, buenos días. Señor Robalino. Presente, Inge, buenos días. Señor Romero. Presente, Inge, buenos días. Señor Taipe. Presente, Inge, buenos días. Señorita Tuapanta. Buenos días, Inge, presente. Señor Torres. Buen día, ingeniero, presente. Señorita Villacrés. Presente, Inge, buenos días. Señorita Villamar. Presente, Inge, buenos días. ¿Sí va a haber niño electrónico, señorita Villamar? No. No. No, a ver, usted que usted está en esa onda. Bien. Continuando entonces, el mismo análisis que hemos hecho para la antena como transmisora, se hace para la antena en términos de recepción, ¿sí? Aquí nosotros tenemos nuestra antena que recibe una onda y que va a ser conectada o se va a conectar a una carga, ¿sí? Se va a conectar a una carga como estamos visualizando aquí en pantalla, ¿sí? Entonces, en este caso, el voltaje o el potencial se va a ubicar en la antena, ¿sí? Entonces, vamos a tener un VDT, ¿sí? Y vamos a tener exactamente la misma impedancia, porque acuérdense que la antena funciona como antena transmisora o antena receptora. Entonces, en este caso, nosotros tendremos igual una impedancia que es XA más RA, donde RA se divide en RL más RL, y tendremos obviamente una carga que va a tener una parte real y una parte imaginaria. Como ejemplo podemos poner lo más básico, la televisión, ¿no es cierto? La televisión es un receptor que tiene una antena. En este caso la impedancia no se conecta a 50, sino es a 75 ohmios, ¿sí? La impedancia de entrada de un televisor es a 75 ohmios. Entonces aquí vamos a tener 75 ohmios real. Entonces si hacemos el análisis, en cambio el circuito es hacia la izquierda, pero el análisis resulta ser exactamente el mismo del caso anterior, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que para tener máxima transferencia de potencia, RL más RR debe ser igual a RT.
y este x de t debe ser igual a menos x de a. ¿Sí? Entonces, con eso, nosotros tenemos nuestro análisis nuevamente, el mismo que hicimos, sino que el otro sentido. Entonces, vamos a tener una potencia de recepción de radiación que va a ser igual al voltaje o al potencial que se encuentra en la antena al cuadrado dividido para 8 por la resistencia de radiación sobre la resistencia de radiación más la resistencia de pérdidas. ¿Sí? Y la potencia de pérdidas va a tener esa expresión matemática. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos algo muy similar a lo que tenemos cuando la antena es transmisora. Vamos a tener algo similar cuando la antena es receptora, ¿no? Con máxima transferencia de potencia cuando logremos que XT sea igual a menos XA y que esta resistencia sea igual a esta resistencia a la parte real, ¿no? Lo ideal, o lo que maneja siempre, es que las partes imaginarias tiendan a cero. ¿Sí? Tienden a cero para que únicamente se trabaje con la parte real como tal. Y es lo que ustedes van a tener que hacer en sus diseños, lograr obtener esos resultados como tal. ¿Sí? Entonces, esto es importante que nosotros trabajemos dentro de lo que es la antena, ¿sí? Dentro de la impedancia. Así que son elementos importantes. Bien, con eso nosotros terminamos lo que debíamos ver el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? Sí, mañana nosotros vamos a ver la eficiencia de radiación de la antena, ¿sí? Que está planteado aquí en función justamente de las impedancias. ¿Sí? Vamos a ver la longitud efectiva de la antena. Y vamos a ver el área equivalente de la antena. Sino que eso no lo voy a explicar yo, sino que lo van a explicar ustedes. ¿Sí? Ya saben que con eso interactuamos de mejor manera. Entonces ahí tenemos la máxima directividad y el área efectiva máxima. ¿Sí? Para luego de eso ya entrar el día jueves a lo que ya son dipolos. ¿Sí? Entonces, estos conceptos que nos toca estudiar el día de mañana, el día miércoles, perdón, no lo voy a explicar yo, sino lo van a explicar ustedes. ¿Sí? Entonces, para eso, vamos a poner que si no ustedes ya no tienen notas, vamos a explicar, vamos a tener aquí una tarea. ¿Sí? Van a hacer ustedes todos una presentación en PowerPoint de la eficiencia de radiación, la longitud efectiva y el área equivalente. ¿Sí? Van a hacerlo y van a poder entregarlo hasta el jueves 11. No, hasta el miércoles, perdón, miércoles 10. Tenemos la próxima clase. Hasta las 7 de la... A ver... no, mañana tenemos clase, ¿no? Hasta mañana. No es muy complicado. Mañana tenemos antena. Hasta mañana, hasta las 9 de la mañana. ¿Sí? Y lo van a subir acá. Y 3 compañeros van a explicar, cualquiera de ustedes. Uno va a explicar la eficiencia de radiación, otro va a explicar la longitud efectiva y otro va a explicar el área equivalente. ¿Sí? Entonces mañana tenemos clases de 9 a 11. Van a explicar eso que está ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es importante trabajar. Y lo otro que necesitamos analizar son los potenciales auxiliares. ¿Sí? Entonces, dentro de los potenciales auxiliares, ¿sí? Como ya vamos a entrar a lo que es dipolos, ¿sí? Donde vamos en los dipolos a ver exactamente lo mismo. ¿Sí? Si vamos a ver, cuando analicemos un dipolo, vamos a ver todos estos parámetros, pero ahora, ¿qué vamos a considerar? Que vamos a calcular campo eléctrico y campo magnético. Con el campo eléctrico y campo magnético vamos a calcular densidad de potencia, potencia radiada, intensidad de radiación, directividad, ganancia. ¿Sí?
Entonces, en función de eso, necesitamos estudiar los potenciales auxiliares, ¿sí? Entonces, para eso, ¿sí?, vamos a trabajar con los potenciales auxiliares. Entonces, ustedes van a tener, de igual manera, para el día jueves, ¿sí?, que ahí tenemos la tercera clase, van a tener ustedes que, esto está habilitado desde hoy día, hasta el día jueves, que es 11, hasta las 9 de la mañana. Va a estar habilitado para que ustedes suban igual una presentación de los potenciales auxiliares, ¿sí? Que voy a explicarles yo en este momento una parte, ¿de acuerdo? Y que ustedes lo van a tener que desarrollar y explicarlo en MATLAB, ¿sí? Entonces, eso se encuentra, toda esa descripción se encuentra en el capítulo 3 de este libro, ¿sí? Con esto, con lo que vamos a ver mañana, acabamos el capítulo 2, que son los parámetros de las antenas, ¿sí? Y lo que vamos a ver son los potenciales auxiliares el día jueves antes de empezar dipolos, ¿sí? Pero para hacer eso, yo les voy a explicar en este momento una partecita de eso. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos estudiado los parámetros principales de las antenas, teniendo como dato o sabiendo cómo es el campo eléctrico y el campo magnético, porque en función del campo eléctrico y campo magnético calculo todos los parámetros de las antenas. Pero ¿cómo calculo el campo eléctrico y campo magnético? El campo eléctrico y campo magnético calculo a partir de la densidad de corriente o de la densidad de corriente eléctrica o densidad de corriente magnética que se encuentra. Porque se acuerdan, cuando nosotros vimos la primera clase, para llegar a obtener campo eléctrico y magnético, tenemos que conocer cuál es la densidad de corriente eléctrica y cuál es la densidad de corriente magnética de una antena que circula, porque al fin de cuentas, yo estoy aplicando un potencial a una estructura conductora y por lo tanto en esa estructura conductora vamos a tener densidad de corriente eléctrica y densidad de corriente magnética. Entonces, si nos acordamos, ¿sí?, lo que vimos en las primeras clases, ¿sí?, nosotros ¿qué dijimos? Que tenemos que resolver las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos J y M, ¿sí?, aplicando el principio de superposición, primero trabajo con J y calculo campo eléctrico magnético, luego trabajo con M y calculo, y luego sumo esos resultados de campos eléctricos y campos magnéticos para tener campo eléctrico total. Pero para poder obtener ese campo eléctrico y campo magnético, debo resolver las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Entonces, yo debo conocer densidad de corriente eléctrica o densidad de corriente magnética o las dos, dependiendo del tipo de antena que tengamos. Para los casos que vamos a estudiar nosotros comúnmente, tendremos únicamente densidad de corriente eléctrica, la de magnética será 0. Tendremos entonces que resolver estas ecuaciones de Maxwell, así como ustedes hicieron en teoría electromagnética 2, donde a partir de las ecuaciones de Maxwell, ustedes obtuvieron campos eléctricos y magnéticos y obtuvieron obtuvieron los modos transversales eléctricos, transversales magnéticos o transversales electromagnéticos, ¿no es cierto? Las ecuaciones. Aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Porque ya saben ustedes que si tengo E y H, el resto lo calculo matemáticamente. ¿Dónde está lo complicado? Es en resolver estas ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Entonces, la primera vía, ¿cuál es? Aplicar las ecuaciones de Maxwell y de aquí pasar acá. Pero eso es bastante complicado. Por lo tanto, se genera unos potenciales auxiliares, ¿sí?, que permiten ir desde J y M a estos potenciales auxiliares y de estos potenciales auxiliares ir a estos campos eléctricos y magnéticos. Estos son campos o vectores potenciales auxiliares, como dice auxiliar, no existe en forma física, sino en forma matemática, pero que simplemente es un camino hacia acá, ¿sí? Entonces,
aquí nosotros tenemos dos tipos de potenciales. Potenciales vectoriales, A y F, ¿sí? Que son los potenciales auxiliares magnético y eléctrico, ¿sí? Y tenemos los potenciales auxiliares PE y PH, que son los potenciales auxiliares que se denominan los potenciales auxiliares de Hertz, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos estos potenciales auxiliares de Hertz, ¿sí? Y los potenciales, el potencial vectorial magnético A y el potencial vectorial eléctrico F. Y el potencial de Hertz, Φe y Φh. ¿De acuerdo? Que son las soluciones para ir por esta vía. ¿Sí? Entonces, en este momento, yo les voy a explicar el potencial auxiliar A. ¿Sí? Entonces, el potencial auxiliar A es un potencial que se genera cuando se conoce una densidad de corriente eléctrica. ¿Sí? Para ello, lo que se hace es considerar una relación matemática arbitraria, ¿sí? Que me indica o que debe cumplir esta condición, que la divergencia rotacional de A es igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y que se define esta relación, que B es igual a mu por H, y eso es igual al rotacional de A. Es decir, esto va a cumplir la relación, ¿sí? ¿De dónde sale este? Nabla punto rotacional de A, pues sale de esta relación matemática. Nabla punto flujo magnético igual a 0. Densidad de flujo magnético igual a 0. ¿Sí? Entonces, se parte de esta ecuación de Maxwell. ¿Sí? Se parte de esta ecuación de Maxwell. Y se obtiene que, ¿sí? Nabla punto B es igual a 0. Pero para que eso se cumpla, B es igual a un rotacional de A, donde este A es un vector arbitrario, ¿sí? Como se está incluyendo, puede tomar cualquier valor. En este caso debe cumplir esta relación, que B sea igual a rotacional de A y que nabla punto rotacional de A es igual a 0. ¿Sí? Esa es la condición de la ecuación de Maxwell que nosotros debemos cumplir. ¿De acuerdo? Que el flujo magnético sea o igual al rotacional de A. Y se cumple esta relación. Es decir, si aquí despejo el campo magnético, HA es igual a 1 sobre mu por el rotacional de A. ¿De acuerdo? Tenemos esta relación matemática. ¿Sí? Bien. Déjenme ver si tengo aquí el potencial. Bueno, entonces, continuando, vamos a partir de esta relación matemática. Campo magnético es igual a 1 sobre mu rotacional. Esto debemos nosotros introducir en la primera ecuación de Maxwell. ¿Sí? Tenemos que introducir en la ecuación de Maxwell. Rotacional eléctrico es igual a menos J omega mu por H. Aquí consideramos que M es 0 y únicamente tenemos J. ¿Sí? Esa es la condición para tener, ¿no? Entonces, en esta primera ecuación de Maxwell, en el rotacional del campo eléctrico M igual a menos J omega mu por H, reemplazamos aquí H. ¿De acuerdo? Si reemplazamos H, aquí vamos a tener que el rotacional de E es igual a menos J omega rotacional de A. ¿Sí? Tenemos entonces esta ecuación. Y si ustedes analizan esta parte de la derecha, le paso a la izquierda y voy a tener rotacional del campo eléctrico más J omega rotacional de A es igual a 0. Y aquí aplico la propiedad de los rotacionales. El rotacional de la suma es igual a la suma de los rotacionales. Entonces aquí yo tengo una suma de rotacionales y esto es igual a un rotacional de la suma.
Entonces aquí me queda que el rotacional de E más J omega A es igual a 0. Entonces anotamos esta primera ecuación matemática. ¿Sí? Aplicamos esta primera ecuación matemática. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces vayan tomando esa relación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto que está aquí. Bien. Ahora, para poder resolver esto, los científicos en el siglo anterior, en los años 70, definieron a qué es igual este EA más J omega A. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo definieron? Lo definieron como un vector identidad. ¿Sí? Entonces, EA más J omega A es igual a este nabla de phi. ¿Sí? ¿De acuerdo? Donde phi es una función escalar arbitraria que debe cumplir esta relación matemática. ¿Sí? Cuando ustedes inventan algo, diseñan algo, pueden poner lo que ustedes deseen hasta que se demuestre que es correcto. Entonces aquí los investigadores definieron que hay esta relación matemática. ¿De acuerdo? ¿Sí? Donde debe cumplirse esto que está acá, porque es lo que ya se planteó aquí. El rotacional de A más J omega es igual a 0. Pues aquí el rotacional de esta función es igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esta relación matemática donde podemos despejar mi campo eléctrico, que será igual a menos J omega A menos esta función vectorial, ¿sí? Que es el nabla de esa función escalar. ¿Sí? Lo dejamos ahí un momento. Entonces aquí tenemos que el campo eléctrico depende de este potencial auxiliar A, que es lo que se quiere de acuerdo a lo que vimos, ¿no es cierto? De mi J calculo A y de A calculo campo eléctrico y campo magnético. Ya tengo, entonces miren aquí, ninguna ecuación compleja, sino una ecuación sencilla que se reemplaza A si se conoce y se calcula campo eléctrico. ¿Sí? Ahora vamos a la segunda ecuación de Maxwell. La segunda ecuación de Maxwell, ¿qué me dice? Rotacional de H es igual a J omega epsilon E más J. Pero H sabemos que es igual al rotacional de A. Entonces tendremos aquí rotacional del rotacional de A. Entonces el rotacional del rotacional de A tiene una propiedad de identidad, que nos dice que el rotacional del rotacional de A es igual al gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano de A. ¿No es cierto? ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver esta relación matemática que es una identidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Donde ya sabemos que, ¿sí? Esto lo vamos a reemplazar en la segunda ecuación de Maxwell. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la segunda ecuación de Maxwell? Que el rotacional de H es igual a J más J omega epsilon por A. Segunda ecuación de Maxwell. ¿Sí? Pero el H debemos reemplazar por el rotacional de A. ¿Sí? Multiplicado por el mu. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces acuérdense que yo tengo aquí el H, ¿de acuerdo? Que vemos acá, es igual a 1 sobre mu rotacional de A. ¿Sí? Entonces, si aquí reemplazo el H, eso va a ser igual a 1 sobre rotacional de A. Entonces, ese mu va a multiplicar acá. Entonces, vamos a tener mu por J más J omega mu epsilon por el campo eléctrico. Es igual al rotacional del rotacional de A, que es igual a esa expresión matemática. Gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano de A. ¿Sí? Y entonces tenemos esta relación matemática. ¿Sí? De esto que nosotros tenemos aquí, podemos reemplazar el campo eléctrico con esta expresión matemática que lo vemos acá. Entonces vamos a tener mu J más J omega mu epsilon por la expresión que está acá. ¿Sí? La gradiente de phi menos J omega A. Y eso es igual a la gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano de A. ¿Sí? Resolviendo esto que está aquí, poniendo a la izquierda todo lo que sea A, vamos a tener, aquí en esta parte tenemos si le paso a la izquierda voy a tener el laplaciano de A. ¿Sí? Aquí ustedes ven que tengo J omega mu epsilon por EA, pero este EA
es menos J omega A. Entonces, menos J con J me da positivo y me da omega cuadrado mu epsilon. Y omega cuadrado mu epsilon, ustedes ya lo conocen. ¿Sí? Omega cuadrado mu epsilon, ustedes ya lo conocen. Y eso es igual a K cuadrado, que es la constante de propagación. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a tener este sigma, este laplaciano cuadrado de A, más K cuadrado por A, reemplazado esta expresión acá. ¿Sí? Ya tengo eso. Paso al otro lado lo que me sobra. Este mu j le paso como menos mu j. ¿Sí? Acá mantengo esta gradiente de la divergencia de A. Y acá, miren, yo tengo j omega mu epsilon por esta gradiente de phi, que está negativo, le paso al otro lado como positivo. Y entonces este j omega mu epsilon puede ingresar acá internamente por la propiedad que tiene, ¿no? Entonces ingresa acá y tengo esta expresión matemática, ¿sí? Entonces aquí, miren, ya tengo una ecuación únicamente en términos de A, ¿sí? Tengo una ecuación únicamente en términos de A. ¿De acuerdo? Entonces, solo tengo aquí este phi que de alguna manera tengo que eliminarlo. Como A y este vector escalar phi fueron introducidos, pueden tomar cualquier valor. Entonces, si ustedes ven acá, tengo el laplaciano de A más K cuadrado de A es igual a menos mu j más, aquí tengo gradiente, gradiente, puedo unir estas gradientes y poner internamente divergencia más j omega mu epsilon phi. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ustedes pueden ver ahí. ¿Ya? Que cumple una condición. Esta ecuación matemática. Para que exista esta condición, esta expresión de aquí es igual a 0. Porque como se introdujo phi y A, puede A y phi tomar cualquier valor para que cumplan cualquier condición. Entonces, para eso se determinó que esta expresión de aquí es igual a la de acá. Y entonces esto se anula y nos quedará que la divergencia de A es igual a menos J omega epsilon mu por phi. O que phi debe cumplir con esta relación matemática. ¿Sí? Con esa relación matemática que vemos aquí. Por lo tanto, de esta expresión, si esto se elimina, miren, me queda una ecuación muy sencilla. Que nos dice que el laplaciano de A más K cuadrado A es igual a menos mu J. Una ecuación diferencial más fácil de resolver. Ustedes cuando resolvieron ecuaciones de Maxwell llegaban a una ecuación parecida donde tenían que el laplaciano de HZ más K cuadrado HZ es igual a 0. Y lo resolvían de esa manera. ¿Sí? Aquí tenemos en cambio que eso es igual a menos mu J. Por lo tanto, la solución de eso será una función de tipo exponencial compleja, que ustedes ya más o menos lo saben. ¿Sí? Entonces, así en un resumen, al introducir esta relación, que HA es igual a 1 sobre mu rotacional de A, ¿sí? Si yo conozco A directamente al aplicar el rotacional, puedo encontrar el campo magnético. Y si tengo el campo magnético, ¿sí? Con la segunda ecuación de Maxwell puedo obtener el campo eléctrico. ¿Sí? Podemos obtener el campo eléctrico como tal. ¿Y cómo hago eso? ¿Sí? Tengo que resolver esta ecuación matemática. Si resuelvo esta ecuación matemática, esta ecuación diferencial, si conozco J, mi única incógnita es A, por lo tanto obtengo el valor de A. Si obtengo el valor de A, calculo H. Y si calculo H con esta ecuación, ¿sí? Entonces de esa manera se vuelve ya en un método muy sencillo de cálculo. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante. Si conozco el tipo de antena, con el tipo de antena voy a saber qué tipo de corriente o densidad de corriente tengo. Y si conozco la densidad de corriente, ¿qué vamos a calcular? El potencial auxiliar A. Y si obtengo el potencial auxiliar A, voy a poder calcular mi campo magnético H. Y si conozco mi campo magnético H, puedo calcular cuál es mi campo eléctrico E. ¿Sí? Entonces, para resumir, esta va a ser nuestra ecuación base para el segundo capítulo. ¿Sí? Donde, si conozco densidad de corriente, calculo A. Si conozco A, calculo H. Con esta expresión sencilla de acá,
¿sí? Calculo el rotacional de CA y calculo H. Y si ya tengo H, calculo campo eléctrico, simplemente con el A, porque si tengo aquí mi campo eléctrico, yo tengo esta relación para calcular el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces miren ahí cómo es sencillo ya obtener. Bueno, aparentemente es sencillo. ¿Sí? Entonces, si esto está entendido, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Lo que van a tener que hacer ustedes es hacer lo mismo que hemos hecho aquí. ¿Sí? Van a estudiar ustedes ahora. Si ya conozco cómo se resuelve un campo eléctrico y un campo magnético a través de una densidad de corriente eléctrica calculando un potencial auxiliar, ustedes van a hacer lo mismo, pero ahora van a considerar que J es 0 y existe una densidad de corriente magnética, por lo que van a introducir esta relación aquí. ¿Sí? Y esto van a hacer igual ustedes una pequeña presentación para el día jueves, antes de empezar con los dipolos, ¿sí? Y van a explicar cómo se obtiene el campo eléctrico y el campo magnético si tengo una densidad de corriente magnética, ¿sí? Y además de eso, obviamente va a ser sencillo eso porque es volver a repetir lo que acabo de explicar, ustedes van a investigar sobre los potenciales auxiliares Φe y Φh, ¿sí? Cómo los potenciales auxiliares Φe y Φh me permiten obtener la relación, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a trabajar, ¿no? Entonces, si ustedes van al internet, buscan Hertz potencia, ¿sí? Van a encontrar esos potenciales auxiliares, ¿sí? Entonces, aquí están los potenciales auxiliares, ¿sí? Que ustedes van a tener que igual leerlo y van a explicarlo el día jueves, ¿sí? Cómo se obtiene, o a partir de esos potenciales auxiliares, cómo obtenemos campo eléctrico y campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, ustedes ya tienen en esta semana los dos trabajitos a presentar y con eso tener las primeras calificaciones de este nuevo semestre. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Está claro? Inge, para las exposiciones de mañana, ¿podría repetir cuáles eran los temas, por favor? A ver, para mañana, ¿sí? Para mañana van a tener que hacer una presentación de la longitud, eficiencia de radiación, longitud efectiva y área equivalente, ¿sí? Van ustedes, el resto de esta media horita que tienen, ¿sí? Van ustedes a hacer una pequeña presentación de esos tres temas. Y mañana les hago exponer a ustedes estos conceptos, que ya, obviamente, en función de todo lo que hemos estudiado, no es difícil que ustedes lo puedan explicar, ¿sí? A eso. Y para el día jueves, antes de empezar los dipolos, ustedes van a explicar igual los potenciales auxiliares. El potencial auxiliar A, ya lo explicamos el día de hoy. Ustedes van a explicar el potencial auxiliar F y los potenciales auxiliares Φe y Φh. ¿Sí? Sí. Bien. Con esto, nosotros el jueves arrancamos con lo que son las antenas lineales, ¿sí? Ahí vamos a explicar las antenas dipolo y ustedes van a tener 3 tareas para la próxima semana. Cálculo de los parámetros de la antena dipolo pequeña, cálculo del campo eléctrico de un dipolo y simular los patrones de radiación para diferentes longitudes, ¿sí? Que eso lo harán la próxima semana. ¿De acuerdo? Con eso tenemos todo lo concerniente para este primer parcial, porque de acuerdo a este primer parcial, si revisamos la planificación que ya está listita,
Esta semana vamos a ver mañana eficiencia de radiación. A partir del jueves, dipolo longitud. Y la próxima semana tenemos, ¿sí?, lunes, dipolo y monopolo delgado. Martes, dipolo doblado. Y el próximo jueves ya es la prueba parcial, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ingresar notas ya ese fin de semana, ¿sí? Y la siguiente semana ya veremos tecnología microchip, antenas parche, como tal, y aquí haremos bastantes simulaciones, ¿no? Entonces, el próximo jueves ya tenemos nuestra prueba parcial, que irá a todos los parámetros de las antenas, más lo que es dipolos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos nosotros para estas 2 semanas. Entonces, ya vamos viendo cuáles son todos los trabajos que ustedes van a tener que hacer esta semana y la próxima semana para tener ya sus primeras notas. ¿Sí? Bien, muchachos, ¿alguna duda adicional? ¿Todo está clarísimo? Inge, disculpe, ¿todo eso es individual o es grupal? No, estos son trabajos individuales. Se llaman Lida Damaris. Es que me confundía lo que decía que un compañero va a exponer una parte, otro compañero va a exponer otra parte, por eso No. preguntaba. Inge. Ahí ustedes hacen individualmente y mañana yo les digo, a ver, Adamaris, presénteme eficiencia de radiación. ¿Sí? Señorita Villamar, presénteme longitud efectiva. Y señor Torres, presénteme, ¿cómo se llama? Área equivalente. Entonces, cada uno de ustedes presente. Entonces, todos tienen que haber preparado y estar listos para el día de mañana. Ya, Inge, muchas gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra duda, muchachos? Bien, entonces si no hay más dudas, nos quedamos ahí. Continúen con el trabajo que hay que hacer y nos encontramos el día de hoy de 4 a 5 para la tutoría de antenas. ¿De acuerdo? Que tengan una excelente semana, muchachos, y un buen día. Pase bien. Gracias, Inge. Sí, hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego.